Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a tu programa Fedelta Resuelve. Gracias por acompañarnos este lunes 15 de septiembre, 11 de la mañana, como todos los lunes. Y bueno, pues aquí estoy. Ahora no viene mi compañero, el doctor Benumea, pero tenemos el gran gusto de tener como invitada a Gaby Núñez, quien nos acompaña y vamos a hablar de un tema pues triste, trágico, pero que involucra muchas cuestiones legales que vale la pena comentar. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, James, por el espacio, por la oportunidad de poder compartir y dialogar con tu público, pero también hoy es 15 de septiembre y creo que es un tema que si bien todos somos patriotas, todos tenemos ese ímpetu y espíritu mexicano por el hecho de haber nacido aquí, los que se nacionalizaron, es un tema que hay que resaltarlo y que no hay que olvidarlo, porque creo que el mexicano tiende mucho a olvidar las cosas que acontecieron y es un 15 de septiembre particularmente un poco triste porque la semana pasada hubieron muchísimos damnificados y yo creo que es un dolor irreparable para sus familias y para toda la Ciudad de México. Definitivamente algo que nos trae una enseñanza muy grande y desafortunadamente cuesta muchos heridos, mucha la pérdida de gente querida pues, por sus familias, gente que no esperaba ni siquiera el haber salido de su casa y ya no regresar por una situación como la que se dio. Pero antes de entrar al tema de fondo, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, mi querida Gaby. Platícanos. Muchas gracias, James. Mi nombre es Gabriela Núñez. Los amigos me dicen Gaby Núñez, entonces yo te considero mi amigo y a todos ellos también, entonces me pueden encontrar en las redes sociales así. Actualmente soy presidenta de la estructura juvenil de ACESEM. ACESEM lleva 18 años funcionando y hace aproximadamente 3 años abrimos el capítulo de la juventud para obviamente compartir y poderle inspirar a los jóvenes a generar un cambio desde el desarrollo económico. Y independientemente de eso, pues yo creo que llevo aproximadamente ya unos 8 años justamente fomentando y siendo voz de las juventudes que si bien hemos sido muy criticadas en el pleno siglo XXI, yo soy fiel creyente de que no solamente es eso, no, eso sino que vemos una perspectiva diferente y por lo mismo tenemos que compartir e impulsar las ideas que traemos como generación. ¿Y quién mejor para Gaby, con todo el ímpetu y con todo el conocimiento que ella tiene? 23 años, licenciada en Derecho, una de las fundadoras de aquí del canal de Change TV. Y ustedes no tienen idea de lo proactiva que es Gaby. Siempre está en desayunos con asociaciones, con instituciones, con el tribunal en el Estado de México. En fin, ella es una de las personas más movidas que he conocido y a su corta edad, pues ya es conocida en muchos lugares y la verdad es una persona digna de admirarse. Muchas gracias, Gaby, James. gracias, yo también te considero mi amiga y la verdad es que pues creo que todas las personas que formamos parte de este canal, una de las razones por las que estamos aquí es por la gente que lo conforma, la gente que inició esto, que es la que nos invitó a formar parte y que el día de hoy tiene un imán para con nosotros que no nos permite irnos. Si nos vamos de repente, terminamos regresando, como es mi caso. Pero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser como eres, mi querida Gaby. Ay, muchas gracias, James. La verdad es que no sé si soy merecedora de tus palabras, Por supuesto que sí. pero las agradezco infinitamente. Y pues sí, justamente yo inicié a colaborar con el canal porque justamente vi mucha hermandad, mucha fraternidad. Siempre se ha querido crear una sinergia entre todos los que estamos involucrados, muy activa y muy proactiva y pues de buena vibra, ¿no? Sí. Yo creo que para eso son los amigos, para apoyarnos unos a los otros y creo que esta es una muy buena plataforma para realizarlo de esa manera. Sí, perfecto. Es una muy buena oportunidad para llegar a ustedes. Eso es lo que yo creo, ¿no? Es una buena oportunidad para nosotros, los profesionistas, que tenemos algo que brindarle a la sociedad en general, podamos tener este espacio en Change TV, la televisión del cambio, para llegar a ustedes y poderlos informar.
de cuáles son las situaciones que acontecen en nuestro país y qué deben de hacer cuando viene un problema, ¿no? Hay programas de todo tipo aquí en Change TV, pero todos tienen el mismo objetivo, llegar a ustedes, proporcionarles información que les sirva para poder librar, y lo digo de manera textual, para poder librar las cuestiones que se presentan en el día a día, ¿no? Sí, crear contenido de valor, ¿no? Que les sea Exacto. útil en su vida diaria para que ellos los puedan aplicar en situaciones adversas en la vida, porque bueno, en el caso específico de Fedelta Resuelve, pues yo creo que todos en algún momento vamos a estar implicados Una cuestión en un legal. problema legal y qué mejor saber de especialistas, saber qué hacer. Sí, 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 muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Gaby. Y bueno, pues ¿de qué estábamos hablando al principio? Tanto Gaby como yo nos referimos a un acontecimiento que se dio el pasado miércoles. El pasado miércoles, desafortunadamente, explotó una pipa de gas. Es un accidente a final de cuentas, pero que cobró muchos heridos y muchas vidas, que todavía hay gente desaparecida, que sus familiares no saben qué pasó con ellos. Creo que tú estás un poquito más informada de cómo se dio. Platícanos un poquito de eso y sobre la marcha, pues vamos analizando lo que sucedió y qué implicaciones jurídicas puede tener. Sí, pues fue un hecho muy lamentable. Personalmente yo me enteré alrededor de las 3:30 de la tarde cuando empezaron a mandar algunos videos y noticias a grupos de WhatsApp que tenemos, y entonces yo veía a mucha gente caminando pues como quemada, ¿no? O sea, como si no tuvieran una parte de su piel y otra sí. Muchos no tenían prendas, ¿no? Ya se habían quitado la ropa. Y entonces fue cuando empezaron a lanzar comunicados las instancias gubernamentales, justamente comentando que en la alcaldía Iztapalapa había explotado una pipa de gas, ¿no? Lo cual esto al momento ocasionó varias quemaduras, porque cuando esto explotó me parece que eran como entre las 2 y las 3 de la tarde. Entonces, pues muchos iban a su trabajo, muchos estaban en su hora de comida, algunos jóvenes y niños estaban saliendo de las escuelas, ¿no? Y en el lugar donde sucedió, pues es un lugar muy transitado, ¿no? A escasos metros del metro de la Ciudad de México. Entonces, obviamente los heridos a los hospitales aledaños, y ya después empezaron a compartir que la pipa, que creo que era, o sea, que es uno de los puntos muy importantes, que la empresa pues sí, la empresa encargada de la pipa no tenía seguro, ¿no? Y que no tenía los permisos para poder transitar, para poder trasladarse, Okay. ¿no? Y pues entonces pues las redes sociales son muy rápidas, o sea, la información que se maneja actualmente pues es muy rápida. Y entonces me aparece que hasta el viernes pasado había 97 heridos y ya han fallecido 8 personas. Y pues es una situación muy lamentable, ¿no? Y muchas personas desaparecidas porque pues no las encuentran en los hospitales. Claro. Una desgracia totalmente, ¿no? En toda la extensión de la palabra. La realidad es que eh, siempre que se establece un negocio mercantil, y vamos a abordar un poquito los temas legales, siempre que un negocio mercantil tiene que funcionar, necesita contar con todos los permisos de la alcaldía y del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, parece extraño que una gasera que se dedica a transportar, a llevar gas de un lugar a otro para surtir a otras empresas, a edificios, a casas, pues esté funcionando sin tener los permisos suficientes, ¿no? Que incluso implica que tengas un programa de no de responsabilidad civil, de
responsabilidad compartida con el gobierno, ¿no? Sí. Porque entonces, ¿quién autorizó que esas pipas, porque me imagino que al ser una empresa, pues no solamente es una, sino son varias, se pudieran trasladar, ¿no? Aparte, te comparto, James, que los testigos cuentan que el conductor sí iba a exceso de velocidad, por eso se suscitó el accidente, pero que a su vez se empezó a tambalear porque unos metros antes cayó en un bache y entonces no pudo controlar el vehículo y fue motivo que, aparte del exceso de velocidad, que a lo mejor se hubiera podido ir 30 kilómetros pues más despacio, hubiera podido evitar el accidente, ¿no? Pero entonces, pues también estamos de acuerdo que el Estado tiene una responsabilidad compartida, el peritaje ya lo habrá de determinar, pero en caso de que así sea, pues, pues fue un bache, ¿no? ¿Y de quién es la responsabilidad de tener nuestras vialidades en buen estado? Sí, a final de cuentas, se supone que gran parte de los impuestos se van a que tengamos una ciudad, pues lo mayor funcional posible, ¿no? Entonces, sí sabemos que estamos en época de lluvias, pero esto no es algo que nos puede sorprender, porque así es la Ciudad de México y así ha sido durante muchos años. Entonces, bueno, creo que una de las críticas aquí sí, y no nada más es para el gobierno actual, porque así ha sido durante décadas, es cómo puedes tener un asfalto que tengas que estar parchando cada año, ¿no? Cuando ya hay tecnología que te permite tener un concreto que a lo mejor requiere mayor mantenimiento, a lo mejor no lo sabemos, pero puede llegar a ser más caro, pero te evita que tengas esta creación de baches por las lluvias, porque el día de mañana aparece un bache y vienes y en la noche o a mediodía o a la hora que sea, pues lo tapas, ahí queda el bulto, de todos modos ahí se va aplanando, lo que sea, pero de todos modos sabemos que el pasar de los vehículos, que ya hay muchísimos circulando aquí en la Ciudad de México, pues se lo va a terminar llevando en un tiempo, no es algo que va a durar. De manera clara se está parchando eso, no se está resolviendo el problema, se está parchando nada más, ¿no? Entonces, Yo me lo imagino, ¿no? A lo mejor voy a poner un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando, bueno, es que yo no sé ustedes, pero yo era una niña muy inquieta cuando yo iba en la primaria. Entonces, pues a cada rato rompía mis pants y entonces mi mamá, ¿qué hacía? Pues me los parchaba. claro, Y a cada rato, pues el parche ya se despachó, ¿no? O sí, sea, justo es un poco eso. O sea, el movimiento hace que sin duda se genere esa situación, pero porque no estás solucionando el problema de raíz, ¿no? Sino simplemente estás cubriendo algo. sí, porque a final de cuentas, probablemente el pantalón de tu pants, que ya tiene un hoyo y que ya se le parchó ahí y que se le remendó y con el uso, pues obviamente se le va a caer, lo mismo sucede aquí, ¿no? Pero hay tantas cuestiones. O al rato el problema no es ahí, sino es al lado, Ah, ¿no? claro, sí, por supuesto. Y además que yo creo que pasa a ser una cuestión ya de segunda, ¿no? Yo creo que el pagar impuestos te debe dar acceso a tener calidad de servicios, ¿sí? No a que se remienden las cosas. Yo voy a ser crítico aquí también y reitero, no es con el gobierno actual porque esto lo he visto durante muchísimo tiempo. Cuando va a terminar generalmente el año fiscal, ¿cuántos de nosotros no hemos visto que se están levantando banquetas y cambiando banquetas cuando la banqueta estaba bien? Esto se hace anualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que acabar con el presupuesto, porque no hay que quedarnos con el presupuesto, con dinero de sobra, porque para el siguiente año no solo tengo que regresar ese presupuesto, sino que lo que no ejercí me lo van a castigar y no me lo van a entregar. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, los televidentes no saben, pero estamos sobre la calle de Ámsterdam, en la colonia Hipódromo,
y justo entró la nueva alcaldesa, lo cual lo ve, o sea, bueno, voy a dar el contexto primero. Entró la nueva alcaldesa y nos cambió todo el pavimento, ¿no? Nos puso una ciclovía, o sea, nos puso luces. Ámsterdam siempre ha sido muy bonito, ahorita quedó más bonito, ¿no? No es queja, pero siento que ese presupuesto hubiera sido destinado a una colonia dentro de la alcaldía Cuauhtémoc donde necesitaran más el cambio de pavimentos, ¿no? O sea, no lo veo mal, bueno, nos beneficia, ¿no? A los que circulamos dentro de esta zona, pero sí veo otras zonas en la alcaldía Cuauhtémoc donde las requieren más, Claro. ¿no? Que Ámsterdam. Tener una buena selección de cuáles son tus prioridades, ¿no? Porque en muchas colonias también la recolección de basura, el alumbrado público, la seguridad, hay lugares de la ciudad, sin importar la alcaldía, pero yo creo que cada alcaldía tiene una zona en específica donde inclusive la policía no quiere entrar, ¿no? Entonces, tener un sistema de seguridad. Yo creo que podemos hablar de infinidad de temas, ahorita que salió esta cuestión del bache, pero hablando de una responsabilidad compartida es lo que yo les comentaba en un principio. Si tú vas a poner un negocio, tienes que cumplir con la normatividad que te imponen las leyes y reglamentos de la alcaldía y de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, no puedes tú estar operando, no deberías estar tú operando si no cumpliste con toda esa normatividad. Claro. Y sobre todo en un gobierno que se jacta de decir que ya no hay corrupción, ¿no? Entonces, si tú no cumples, desafortunadamente no puedes ejercer el comercio, no puedes sacar adelante tu negocio. Cumple, apúrate a cumplir y por supuesto que te doy tu permiso. Eso primero, ¿no? El hecho de que un negocio esté funcionando sin cumplir, inclusive lo que iba a decir hace rato, las normas mínimas de protección civil, ¿no? Si vas a tener gente que va a manejar algo tan delicado como es el gas, como en otras ocasiones podría ser petróleo o gasolina, tienes que tener a la gente debidamente capacitada, no agarrar a cualquier chofer o a cualquier persona que tenga una licencia para manejar, ¿no? Entonces, tendrías que capacitar a las personas y decir, tú tienes un máximo de velocidad por cualquier cosa. Porque en el momento en que tú tengas un choque, puede ser que ni tú ni la gente que esté a tu alrededor, a lo mejor en un diámetro de 100 metros a la redonda, van a sobrevivir. Te vas a llevar casas, coches, personas y todo lo que implica, ¿no? Y es que yo creo que esa es otra situación que hay que analizar dentro de este caso, ¿no? O sea, está bien que los transportes de alta peligrosidad pues tienen que pasar por algún lugar, ¿no? Pero no a las 2 de la tarde, donde hay muchísima gente, porque puede ocurrir justamente ese tipo de accidentes. O que, mi opinión, ¿no? Ya estoy hablando yo, pues que lo hagan muy temprano, que lo hagan muy noche, ¿no? Justamente para evitar que en caso de que se dé un accidente como el que se suscitó el pasado miércoles, pues exista este tipo de tragedias masivas, ¿no? Tiene que haber una debida programación, ¿no? Yo creo que esto debe ser un parteaguas. A partir de ahorita, los legisladores de aquí de la Ciudad de México se tienen que poner a trabajar y poner una nueva normatividad para el funcionamiento de este tipo de negocios, ¿no? Y lo que tú dices es completamente cierto. Si tu transporte es de peligrosidad, te voy a mandar a circular a las 5 de la mañana, después de las 12 de la noche y tendremos todos que acostumbrarnos a que a lo mejor el gas va a llegar a una hora, pero una hora donde no va a causar tanto peligro, ¿no? Si se llega a dar un accidente, bueno, pues va a ser mínimo entonces los accidentados, los daños que se puedan causar. Yo creo que una primera responsabilidad es la autoridad tiene que investigar muy bien, en este caso
yo considero que debe ser el Ministerio Público, debe investigar bien cómo se daba el funcionamiento legal de esta empresa. Y entonces ahí empezar a ver si tenía la normatividad o no. Y las autoridades administrativas de la alcaldía también verificar cómo fue que se le otorgaron permisos o cómo se le dejó funcionar sin los permisos y realizar las sanciones respectivas. Puede inclusive ser la clausura, inhabilitación y demás. De aquellas personas que permitieron, también se les tiene que inhabilitar a los funcionarios públicos, ¿no? Ahora bien, hablábamos de los baches. Pues sí, si tú vas circulando y caes en un bache y se te revienta la llanta, tú tienes el derecho de que se te indemnice en el mismo grado en que sufriste el daño. Esto quiere decir, si tu coche se dañó y no nada más fue la llanta, o suponiendo que nada más haya sido la llanta y tu llanta cuesta 2, 3 mil pesos, tú tienes derecho a quien tiene que dar el mantenimiento y te tiene que garantizar un buen lugar para circular, pues te pague tu llanta. Ahora imagínense en este tipo de casos, por supuesto que también. Y yo quería preguntarte, James, hay muchísimas familias afectadas, ¿no? O sea, estamos hablando que son más de 90 personas que han sufrido directamente una afectación por parte de este accidente. Y desafortunadamente muchos no saben qué hacer, ¿no? Porque entre el dolor, entre el sufrimiento de tu ser querido, que a lo mejor ya lo perdiste o que está en el hospital y entonces hay que conseguir los medicamentos, los insumos, el tipo de sangre. ¿Qué se puede hacer legalmente para que pues si bien no vamos a recuperar a la persona que ya no está, o sea, ¿qué podemos hacer para que todavía no sea una carga más grande esta situación y nos pueda ayudar legalmente todo esto? Bueno, mira, siempre la solución va a ser acudir ante las autoridades para presentar ya sea una denuncia de hechos ante el Ministerio Público, y si lo que buscas es la reparación de tu daño, una indemnización, pues hay que acudir. Si es en contra de una empresa particular que no forma parte de la administración pública, como en este caso la gasera, hay que acudir ante un juez de lo civil a presentar una demanda. Y es una demanda por responsabilidad civil. Y esto se da, vamos a poner un caso todavía para ejemplificar un poquito más. Si yo voy circulando, yo tengo la obligación, si yo traigo un vehículo, yo tengo la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil para daños a terceros, ¿sí? No para que si choco, manden mi coche al taller. Sí, eso es para cuidar y proteger de alguna manera tu propiedad privada. Pero lo más importante es para responder de los daños que tú le puedas causar a terceros. Si tienes la desgracia de que ibas circulando y se te atravesó un ciclista, un motociclista, alguien no sé, lo atropellas, lo chocas, sale lesionado, pues tú inmediatamente le hablas a tu seguro te manda asistencia legal y además manda una ambulancia y se hace cargo de cubrir todos los gastos, de reparar el daño más allá de la atención médica, sino que te pueden indemnizar en función de la pérdida corporal que tú hayas podido tener, ¿no? Pues me dieron la atención médica, pero resulta que no va a poder caminar nuevamente, o me quitaron una pierna, le quitaron un miembro, le quitaron un órgano y entonces tiene que venir una indemnización. Ah, ahí está perfecto. Ese tipo de seguro es el adecuado. Aquí lo que hemos sabido, por lo menos al día de hoy a través de los medios, es que la pipa no contaba, ni la pipa ni la empresa contaban con un seguro de responsabilidad civil. Entonces se tiene que demandar directamente a la empresa, ¿sí? Demandándole el daño físico y el daño moral sufrido, el daño físico por la pérdida del familiar o las lesiones que sufrió la persona.
daño moral, porque nosotros no estábamos obligados a resentir un daño de una empresa gasera, ¿no? Yo iba caminando y me explotó y afortunadamente estoy vivo, pero gran parte de mi cuerpo se quemó. Va a ser una cicatriz que de ninguna manera se va a quedar. O las retinas, hubo personas que no podían ver porque las retinas ya estaban completamente quemadas, ¿no? Iban en sus vehículos. O sea, realmente fue una tragedia horrible. Imagínate cómo te puede cambiar la vida un evento de esos, al grado de que estás quemado, ya no puedes ver, no puedes caminar, o tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa salieron y ya no regresaron. Y lo peor de todo es que hay gente que ni siquiera ha aparecido, que probablemente quedó calcinada al grado de que desapareció por completo. O ve tú a saber si volaron tan lejos y al momento de que se cayeron, pues quedaron completamente destrozados. No sabemos. Pero sí hay una responsabilidad civil por parte de la gasera. Y desafortunadamente creo que esta responsabilidad civil, por el hecho de la existencia del bache y la falta de los permisos suficientes, a mí me parece que también hay una responsabilidad por parte del gobierno. Compartida con el Estado. Así es. Nada más que en caso de decidir demandar al gobierno, porque son dos vías. Si vas a demandar a la gasera, tienes que ir ante un juez de lo civil, de aquí de la Ciudad de México. Si vas a demandar al gobierno por la responsabilidad de haber dejado funcionar una empresa sin permisos, por el bache, etcétera, por dejar circular un vehículo que no trae un seguro de responsabilidad civil, pues entonces te tienes que ir a una instancia administrativa, a un tribunal administrativo. Y pues, se encargará de recibir tu demanda o tu reclamación, donde tendrás que exponer todo lo que sucedió y solicitar la reparación del daño en la medida en que te fue causado. Y digo, reitero, tienes tú derecho a que te indemnicen por el daño material, que inclusive puede ser respecto a cosas, ¿eh? Puede ser tu coche, puede ser tu casa, puede ser tu moto, lo que haya sido. Afectado. Sí. Y puede ser también los daños sufridos en tu persona, que también se considera un daño material, si es que no perdiste la vida, los daños que tú sufriste. Y si se perdió la vida, pues los familiares tienen derecho a reclamar estas dos primeras cosas, más el daño moral, ¿no? La afectación en tus sentimientos por haber vivido una situación que no tenías por qué haber vivido. Aunque sea un accidente, ¿eh? Porque mucha gente podría decir, bueno, pues son cosas que suceden y que no fue a propósito. Hubo una negligencia, hubo una conducta imprudente por parte del conductor que probablemente ni siquiera estaba capacitado, y aún las cuestiones, o más bien los hechos que se generan, los hechos jurídicos que devienen de una conducta que no tenía la intención de causar una afectación, generan responsabilidad. Ay, sí. La verdad es que es muy triste y si algún afectado está viendo este video, yo sí les sugiero que se acerquen a Fedelta Resuelve, porque justamente se especializa en temas de negligencia, ¿no? Lleva en el despacho muchísimos casos de negligencia médica, pero de cualquier ámbito de negligencia, y yo creo que es una buena oportunidad, porque a veces el Estado o las empresas te pueden decir, es que aquí te doy 10 pesos, ¿no? Cuando realmente lo que te corresponde son 100. Pero a lo mejor tú, por tu tristeza, por tu necesidad de no involucrarte en más problemas, por el dolor que llevas, ya sea que perdiste el familiar o que tú mismo hayas sufrido el accidente, pues aceptas esos 10 pesos pensando que es la única opción, ¿no?, que te dan para poder resarcir el daño. Sí, hay que tener mucho cuidado. Acérquense a un abogado. Nosotros estamos abiertos a asesorarlos con todo gusto. Si quieren acudir con nosotros, como bien lo dice Gaby, tenemos una área especializada en el despacho que lleva asuntos de responsabilidad civil, negligencia médica y en general asuntos administrativos, y estamos para ayudarte. Gaby, mil gracias por acompañarnos el día de hoy, te lo agradezco mucho. Se nos fue bien rápido el programa porque el tema da para más, créanme. Y ya veremos
lo retomamos con el doctor Benumea a ver qué nos puede decir en el ámbito penal. Pero gracias por estar con nosotros y gracias a ti por acompañarnos. No te pierdas el próximo programa en una semana. Nos vemos muy pronto. Nos vemos.